Pues vamos adelante cuando son las 12 y 21 minutos de este 20 de enero con la primera de las entrevistas que ya hemos presentado, que ya hemos anunciado y que trata pues con los presupuestos que se aprobaban el pasado viernes aquí en el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara y se aprobaban exclusivamente con los votos de PSOE y Ciudadanos, como saben, socios de gobierno aquí en el consistorio local. El resto de grupos, pues votaban en contra y por eso le estamos dando voz al resto de grupos, pues para que nos argumenten el porqué de su decisión. Hoy tenemos ya al otro lado del Zoom pues al portavoz de nuestro grupo, al portavoz de AICE en Guadalajara. Él es Jorge Riendas y a él le agradezco ya su presencia de nuevo ante los micrófonos de esta casa. Muy buenos días, señor Riendas, y lo dicho, bienvenido de nuevo. Buenos días, José Luis, bienvenido. También muchas gracias y encantado de atenderos como siempre. Bueno, como decíamos, el rodillo de PSOE y Ciudadanos pasó por encima de la opinión del resto de grupos y se aprobaron unos presupuestos, pero la verdad es que eso da mucho que pensar, eso de que no encontrara ni un solo voto a favor fuera de estas dos formaciones, fuera de PSOE y Ciudadanos, ¿no? Pues efectivamente, nosotros, por ejemplo, sí que el año pasado votábamos a favor de los presupuestos y votábamos a favor porque los veíamos hechos con lo que necesitábamos en ese momento y creíamos también que además era el momento de arrimar el hombro, ¿no? Después de la COVID y demás, pues había que intentar unar esfuerzos. Proponíamos una enmienda además bastante potente que era aumentar en 300.000 euros todavía más el presupuesto para los barrios anexionados, para las pedanías, ¿no? Con 4 inversiones potentes también para las pedanías de 75.000 euros cada uno, como al final salieron adelante, ¿no? Como ese techado, por ejemplo, que se va a hacer en la pista deportiva de Usanos. Y al final, pues a través del diálogo que hubo, pues decidimos apoyar, ¿no? En esta ocasión no solamente no hemos apoyado, sino que además hemos insistido mucho en que nos sigue faltando mucho diálogo previo, ¿no? Es decir, no ha habido diálogo previo a la hora de presentar los presupuestos, que creo que es una cosa que no costaría tanto, ¿no? Es decir, antes de incluso empezar a abordar el grueso de los presupuestos, pues ahora hablar con el resto de grupos, ¿no? Una pequeña ronda de, pues, oye, ¿qué opináis? Estamos así, vamos a apostar por aquí, vamos a apostar por allá. Siempre con ánimo propositivo, como hacemos desde ahí, que seguro que habríamos dado alguna idea, ¿no? De por dónde considerábamos que había que apoyar más las líneas. Y luego incluso pues a la hora de que cuando se nos da acceso a todos los grupos al expediente, pues se nos dan siempre los plazos mínimos que establece la ley, nunca se nos dan un poquito de más de plazo, ¿no? Entonces hemos tenido nuestros 7 días para analizar el documento, hacer las alegaciones y sin embargo, fíjate, el equipo de gobierno tiene más de 20 días para poder estudiar perfectamente todas las enmiendas que hemos presentado. O sea, ni siquiera tampoco a ustedes les dan 7 días para estudiar los presupuestos, pero ellos tienen 20 días para estudiarlos por su parte. Ellos pueden tener los que quieran también, pero ellos se han tomado más de 20 días. Es lo que quiero decir, entre que sí que es verdad que hemos tenido las fiestas y demás, pero también hemos tenido las fiestas todos. Es decir, los hemos tenido también el resto de grupos, ¿no? Se nos metió además el presupuesto entre medias estábamos haciendo enmiendas a reglamentos que han salido recientemente, como el de deportes, el de cultura. Estábamos haciendo también por nuestra labor de presentar mociones para el pleno de diciembre y demás. Entre medias se nos metieron los presupuestos, bueno, fuimos capaces de presentar, por ejemplo, desde este grupo presentamos 18 enmiendas, ¿no? Que son bastante también potentes, un poco en la línea de la política de ahí, que desde luego de hacer una ciudad más verde, más amigable, más transparente para nuestros vecinos y vecinos, con más acceso para la ciudadanía, ¿no? Con mayor apoyo participativo. Y al final, bueno, pues simplemente se nos emitió una enmienda, pero que se nos transó. Nosotros proponíamos también este año, una de las enmiendas, aportar 12.000 euros para que cada pedanía desarrollara su propia actividad local y cultural a través de sus asociaciones culturales. Y también insistíamos en que el IEPAL, pues en vez de 12.000, dar 24.000 por aquello de que está la pasión viviente que tiene tanta tradición ya, y también apoyarla de una forma potente desde el ayuntamiento, pues igual que se apoya pues el festival de cine, ¿no? Por ejemplo, o el Tenorio, los cuentos, o la Fundación Siglo Futuro, ¿no? Entonces proponíamos también que también pudiéramos a la pasión viviente aportar ese dinero, incluso también a esa asociación que también promueve esa carrera que se hace por las antenas y por la Peña Hueva, ¿no? Pues que con 12.000 euros más pues podían tener. Al final, esos 24.000 euros que proponíamos para IREPAL y 12.000 para Valdenoche, 12.000 para CENA y para Usanos, se quedaron en 10.000 únicamente para IREPAL, ¿no? Entonces, bueno, pues, obviamente admitimos la transaccional del Partido Socialista, pero se nos quedó corta, ¿no? O sea, nosotros poníamos más. Y desde ahí que, desde luego, teníamos una batería de propuestas bastante potente. Aparte de que también, desde ahí que
aparte de afear un poco este rodillo que está ejecutando efectivamente la hora de los presupuestos entre Ciudadanos y PSOE, dejábamos claro que había informes técnicos que advertían de temas importantes, ¿no? Como que prácticamente el incremento del gasto corriente hablamos, que se prevé es de prácticamente un 10%, ¿no? En un solo año, ¿no? O las inversiones, esas inversiones que se aumentan de 2 millones a 8 millones, ¿no? Si comparábamos, como yo hacía en el Pleno, que desde este grupo pues, decíamos, por ejemplo, que desde 2020, que fueron los primeros presupuestos que aprobó este equipo de Ciudadanos y el PSOE, pues por ejemplo en el capítulo 2 pasamos de los 23 millones, casi 24 que había en el 2020, 23.900.000 a 31.800.000. Es decir, estamos subiendo 8 millones de euros diciendo que vamos a gastarnos más respecto del 2020. Y entonces nos preocupa porque, claro, si este pacto de Ciudadanos-PSOE no existe dentro de un año, como parece que suele ser tradición, porque cuando llegan las elecciones todo el mundo parece que se enfada para poner por delante sus intereses partidistas, los intereses de sus partidos, antes que pensando por el bien de las vecinas y vecinos de nuestra Guadalajara, pues si no firman un nuevo presupuesto habrá que prorrogarlos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a prorrogar estos gastos cuando está demostrado, como también lo dicen los informes técnicos, que este año hay unos ingresos atípicos, ¿no? Como pueden ser esa venta de las plazas de garaje del ferial o ese convenio con Marchamano que también ingresa dinero este año, pues que al año que viene esos ingresos que no puedan estar o que no sean tan potentes, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a poder gastar tanto dinero si no vamos a tener esos ingresos? Pues como eso nos preocupa a este grupo, pues por eso desde luego decíamos que no solamente no íbamos a votar a favor, sino que íbamos a votar en contra, ¿no? Como hicimos al final, que votamos en contra, porque es importante también ese detalle, ¿no? No es lo mismo abstenerse que votar en contra. Cuando votas en contra es porque desde luego tienes razones para no aprobar ese presupuesto. Podríamos habernos abstenido si nos hubiera... O sea, si simplemente hubiera sido porque no se admiten nuestras enmiendas, pues desde nuestro grupo nos habríamos a lo mejor abstenido. Pues bueno, pues nosotros apostamos por otro tipo de políticas, las políticas del Partido Socialista y Ciudadanos creemos que no son las mejores para nuestros vecinos y vecinos, pues ya está, nos abstenemos. Pero no, en este caso hemos votado en contra por eso, ¿no? Porque no solamente no ha habido un diálogo, no ha habido ganas de conciliar y de tener más empatía con el resto del grupo, sino que además encima nos parece que son demasiado atrevidos estos presupuestos de cara al posible gasto que se pueda llegar a ejercer dentro de un año cuando no haya tantos ingresos, ¿no? Ese es un poco el resumen que desde ahí que hacíamos, ¿no? Luego obviamente pues presentábamos nuestras enmiendas que son pues como somos en Aike, ¿no? Unas enmiendas que sean bastante amables y entendemos que además para sumar, como siempre decimos, ¿no? Pues como por ejemplo proponíamos sumar más ampliando la biblioteca con más libros, ¿no? Nos sorprendía que no había inversión este año para más libros de la biblioteca Suárez de Puga, cuando creemos que no solamente hay que ampliarla desde el punto de vista de más libros, sino también de espacio, ¿no? Creemos que esa biblioteca ya tenía que crecer hacia los despachos que puede crecer, que tiene más cerca de un CNI, y hacer una verdadera biblioteca más potente, ¿no? También pues, proponíamos una enmienda que lo llevamos haciendo desde que entramos en el consistorio, que son mejorar nuestros jardines del Palacio Infantado, ¿no? Esos jardines que parece que se convierten simplemente en una terraza de verano cuando llega el verano, pero no se apuesta por de verdad que los jardines tengan ese empaque que deben de tener los jardines que son de un palacio renacentista como que tenemos aquí el Palacio del Infantado, ¿no? O también, por ejemplo, proponíamos una enmienda que también lo decimos mucho, claro, aumentamos un montón el gasto, pero no aumentamos el gasto, por ejemplo, en cooperación al desarrollo, en asistencia a personas dependientes, ayuda a domicilio y demás. Entonces proponíamos que, como queremos aumentar gasto, pues aumentemos también el gasto de estas partidas proporcionalmente, ¿no? Para ver si nos acercáramos a ese 0,7%, ojalá algún momento pudiéramos llegar a este ayuntamiento, y lo poníamos como, ¿de dónde reducirlo? Pues de nuestros salarios, de los sueldos y salarios de los concejales y de personal de confianza. Proponíamos una reducción del 7%. El único grupo que hemos propuesto una reducción de los salarios. Propusieron una reducción de los salarios de concejales, por supuesto, alcalde, del 7%. ¿Eso también lo llevaban ustedes en sus mociones? Sí, una de nuestras mociones era reducir el salario de tanto los concejales como del equipo de gobierno y nosotros mismos, obviamente de todos, ¿no? Y del personal de confianza, de todos los grupos también. Una reducción de un 7% y ese dinero, esa masa salarial, digamos, transportarla en mejoras económicas pues para los más necesitados, ¿no? Que ahora mismo todos sabemos cómo nos encontramos, ¿no? No solamente por el tema del COVID, sino la propia crisis que envuelve pues a través de la inflación que estamos soportando, el tema de la luz y demás, ¿no? También, por ejemplo, pues proponíamos enmiendas proponíamos, digamos, enmiendas de mociones que ya están aprobadas. Es decir, no entendemos que no se haya dotado económicamente por la celebración de unos premios de investigación en historia, patrimonio documental y archivos, que es una moción que se aprobó, ¿no? Para
para potenciar la actividad del archivo nuestro y de nuestra identidad de Guadalajara, para poder tener investigadores que puedan participar en estos premios, que sea aprobado en una moción en el Pleno, pues no se dota presupuestariamente, ¿no? Pues también, fíjate que eso es una cosa que se ha podido pasar a lo mejor, esto es lo que te decía del diálogo, yo entiendo que a lo mejor puede pasar a un equipo de gobierno que no se ha dado cuenta que esto no estaba metido en los presupuestos. Pues, en el momento en que te lo advierten, mételo, ¿no? Si es que quieres hacer los premios, o es que hemos aprobado la moción para no cumplirla. Entonces no tiene sentido, ¿no? También proponíamos, por ejemplo, pues a empezar a trabajar ya en una demanda que hay de juventud y de infancia, que por ejemplo nosotros hablamos mucho siempre desde ahí, que sabemos que las políticas de juventud y de infancia en Guadalajara, no solamente por haber perdido ya el título de ciudad de la infancia, que hay que volver a luchar para recuperarlo, sino también de la juventud, ¿no? La juventud que está prácticamente abandonada. Nos proponemos empezar a estudiar ya a través de unos proyectos, hablando con los más jóvenes, pues en dónde poder crear espacios pues para hacer práctica, para la práctica de lo que es el deporte de la juventud, ¿no? Es decir, el skate, el parkour, la calistenia, el break dance y los rocódromos, todo lo que es eso que los más jóvenes utilizan para también relacionarse, ¿no? A través del deporte y generar una vida más sana. Pues tampoco se nos admitía. También proponíamos, por ejemplo, presentar un proyecto, una demanda vecinal. Nosotros estamos muy en contacto siempre con las asociaciones de vecinos y con la ciudadanía. Y en la calle Chorrón, lo que es el barrio, hay una demanda enorme sobre esas obras que son más que necesarias de acometer, pero manteniendo siempre el doble sentido de la calle, ¿no? Entonces, pues proponíamos, pues eso, empezar a trabajar, o bien a través de un proyecto concreto y fuerte desde el propio ayuntamiento, del propio consistorio, contratando a una dirección con esa premisa clara de que tengan que hacer un proyecto para que se pueda mantener el doble sentido, pues haciendo las modificaciones pequeñas que haya que hacer de las aceras y la calzada, o incluso había un concurso público para que pudieran optar más equipos y luego elegir el que más le gustara, además que eligieran hasta los propios vecinos, ¿no? Otra cosa que proponemos pues son demandas clásicas que están incluso aprobadas desde hace más años y que siguen sin implantarse en nuestro ayuntamiento y que nuestra vecindad reclama, ¿no? Como los huertos urbanos, por ejemplo, ¿no? Esos huertos urbanos que tantas veces hemos hablado, se ha aprobado incluso en el pleno anterior cuando estaba Antonio Román, y seguimos sin tener esos huertos urbanos. Parece que iban a ver si estaban dotados hasta presupuestariamente para haberse ejecutado. Hay una parcela enfrente de lo que es la ciudad de Raqueta. Al final no se pudo hacer por las condiciones urbanísticas porque parece que los planes técnicos eran desfavorables, pero tampoco se ha buscado más espacio para poderlos hacer, ¿no? Pues seguimos sin huertos urbanos para nuestras vecinas y vecinos. Una demanda también nuestra de siempre es la de crear una escuela de cine, ¿no? Para nuestras escuelas municipales, pues ampliarlas. Tampoco se nos atendió, ¿no? Bueno, así llevábamos una batería, ¿no? Educadores de calle, que también se han pedido mucho desde los consejos de barrio. Que iban, que propuestas no faltan, ¿no? Pero... No, aquí hay que siempre propuestas además propositivas, es decir, por nuestra ciudad. Y luego encima lo que te decía José Luis, pues, igual que te hablaba de los premios de José Pérez, también, por ejemplo, pues oye, se aprobó una moción en la cual se decía que se iban a hacer una réplica de la escultura de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Dijo, anunció el alcalde. Pues tampoco se ha votado presupuestariamente, ¿no? El hacer esa... Luego poníamos hacer todos los años una o sea que estatua. Por lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de Guadalajara, es decir, se aprueban y por consiguiente se anuncian ciertas propuestas que después no se dotan presupuestariamente, lo cual es tratar de engañar a la ciudadanía en realidad. Claro, efectivamente, es completamente engañar a la ciudadanía, incluso yo te diría casi ningunear a la oposición, ¿no? Es decir, pues porque claro, si cuando tú llevas propuestas que son además buenas para la ciudad, se aprueban o te dicen que están trabajando en ello para no aprobártela, ¿no? Con la excusa, pero luego ves que no está dotado presupuestariamente, es decir, también llevamos una enmienda para los patios de nuestros centros educativos, ¿no? Pues para hacerlos más inclusivos, como siempre decimos, más sombra, más permeabilidad, más para que los pequeños puedan tener otro tipo de roles y de juegos, no solamente la pelota para jugar al fútbol, digamos, pues tampoco hay partida presupuestaria para ello, ¿no? De vivienda no hay nada, por ejemplo, de vivienda nos ha sorprendido que no había nada, nosotros planteábamos por lo menos empezar a tejer ya con la ciudadanía, a través de las asociaciones y de los barrios, ¿no? Pues esos proyectos de cohousing o co-living que se llaman, es decir, lo que es la covivienda, que a mí me gusta más decirlo en castellano, ¿no? La covivienda, la vivienda colaborativa, pues generar esos grupos como una salida también para los más jóvenes y para los más mayores, ¿no? Demandas que ya existen en otras zonas de España que son normales, pero que aquí no se desarrollan, pues tampoco se ha podido, ¿no? O sea, no hay ninguna línea de vivienda en el presupuesto de los 80 y tantos millones de euros, fíjate. En fin, bueno, usted ha declarado que ha votado en contra porque el aumento del gasto anunciando los presupuestos de 2022 no está justificado. Tampoco la opinión debía ser similar desde los propios técnicos del ayuntamiento, que también dijeron que no eran los mejores presupuestos, ni mucho menos, y a pesar de todo
han salido adelante con los votos de PSOE y Ciudadanos. Esto, sinceramente, de nuevo, es que huele muy raro, ¿no? Pues hombre, es cierto que las reglas de gasto, del techo, tanto del techo de gasto como de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, están en suspenso. Eso es cierto. Pero están en suspenso y luego veremos si no se ponen antes en marcha, ¿no? Pero si no, el horizonte está ya muy cercano de que esa suspensión se acabe. Con lo cual hay que estar preparados para cumplirlos, ¿no? Y entonces en los informes efectivamente se deja bien claro, pues primero, por ejemplo, que se supera el techo de gasto, si no recuerdo mal, eran casi 8 millones de euros, 7.950.000 aproximadamente, casi 8 millones de euros, se superaba el techo de gasto, que si estuvieran en vigor esa norma no la cumpliríamos. Y fíjate también, José Luis, que te voy a decir una cosa, que también son unas reglas que desde luego desde ahí que tampoco nos gustan. Es decir, son reglas que considerábamos injustas para por lo menos algunos municipios, como puede ser el municipio de Guadalajara, ¿no? Una ciudad que tenía sus cuentas saneadas y que no te permitía en muchas ocasiones poder ampliar el gasto teniendo incluso capacidad financiera. Pero otra cosa es que superemos el techo de gasto y a la vez nos estén diciendo los informes técnicos que no hay capacidad de financiación y que va a haber un déficit de financiación según los cálculos hechos conforme diría la normativa si estuviera en vigor, cerca de 6,5 millones. Es decir, estamos aumentando el gasto 8 millones, prácticamente hay 6,5 millones que podría haber de déficit de financiación, es decir, que nos estamos pasando, para entendernos, José Luis, y para que nos entienda la gente que nos escucha y que nos ve, pues aproximadamente más de 1,5 millones de euros. 1 millón de euros es mucho para un ayuntamiento como el de Guadalajara en prever gastar de más. Es un aumento presupuestario ya muy importante, pero no solamente desde el punto de vista del gasto, sobre todo, ¿no? Es decir, porque hay que tener en cuenta que ese dinero ha salido o ha de salir del bolsillo de los guadalajareños. Y en fin, bueno, pues así están las cosas. Estas han sido las argumentaciones del portavoz de que Guadalajara, de Jorge Riendas, que especialmente, bueno, muy llamativas desde luego, pero sobre todo teniendo en cuenta que usted me dice que ni antes se les ha llamado un poco pues para conferir estos presupuestos, ni durante el propio pleno se les ha atendido, porque ya nos ha explicado lo que opinaron de sus mociones. Y después de todo ello, y teniendo en cuenta ese aumento de gasto, pues que a lo mejor lo que nos cuesta es apretarnos el cinturón. Esta sería la conclusión, ¿no? Efectivamente. Sobre todo la falta de diálogo previo. Mira, por ejemplo, han vuelto a fallar en una cosa que llevo demandando, desde el primer día, desde el primer presupuesto, ¿no? Un plan de contratación. Nosotros no entendemos el presentar un expediente de un presupuesto sin un plan de contratación. Parece ser que era costumbre del ayuntamiento no tenerlo, ¿no? Nosotros el primer año se lo feamos, dijimos, oye, un plan de contratación, se nos quedaron hasta un poquito sorprendidos, ¿no? Dicen, pues ¿para qué lo quieren? Hombre, un plan de contratación es básico. Si sin un plan de contratación, sin saber lo que tenemos contratado a medio y largo, a medio plazo o a corto plazo, es muy difícil también analizar un presupuesto. Porque claro, hay contratos aquí que, bueno, ya lo sabéis vosotros perfectamente, ¿no? A muchos años. A años vista. Entonces, esos te hipotecan un poco el posible gasto que puedas hacer de él. Pues ese plan de contratación tendría que ser un documento siempre ahí que estuviera, y no está año tras año. Y el año pasado, la señora de Luz nos llegó a prometer que dijo, no se preocupe que ya verán como el año que viene va a venir el plan de contratación. Vuelve a no venir. Y se lo decía el otro día a la concejala, digo, es que usted vuelve a tener los procesos sin el plan de contratación, sin haber hablado, desde este grupo, nosotros sí que hablamos con el equipo de gobierno. O sea, nosotros llamamos al señor de Luz, el mismo. Teníamos la comisión donde se trataba el presupuesto el martes. El lunes se le llamó, este concejal llamó a la concejal y dijo, oye, Lucía, ya que no nos llamas, te llamamos nosotros. ¿Quieres que veamos algo de las enmiendas? Tenemos que hacer algo. Ay, bueno, luego te llamo, tal, no sé qué. Al final, en la propia comisión fue cuando se enmendó esas enmiendas únicamente de la Pasión de Viento y de Pal. Nada más, no hubo más. Pero desde este grupo sí que llamamos y sí que intentamos. Lo que pasa es que, bueno, como tú lo has definido a lo mejor muy bien con la palabra rodillo, pues cuando no hay capacidad o no hay intención de diálogo, pues claro, la capacidad de nada sirve. Porque si no tienes intención de diálogo, también, cuando hay rodillo no tienen necesidad de prestarse al diálogo y eso lo vamos a ver si no termina generando un problema en el caso de los presupuestos del 2022. Muchísimas gracias, Jorge Riendas, portavoz de AIKE Guadalajara, y por este ratito en nuestro programa. Y nada, cualquier cosa que usted tenga bien querernos contar, ya sabe dónde tiene su casa, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muy agradecido y un saludo a todos los escuchantes y oyentes de radio. Un abrazo.